2 antes del bombardeo. Bajo el gobierno del mariscal Tito, los kosovares tuvieron bastante libertad de autogobierno, especialmente a partir del decenio de 1960 y hasta la Constitución de 1974, la cual dio a Kosovo un estatus ambiguo, entre provincia autónoma y Estado miembro de una federación, comentó una académica disidente serbia. La distinción es importante ya que los Estados miembros de la federación tenían al menos el derecho técnico de secesión. Después de una larga etapa de viajes e investigación, en 1981, un profesor albanés de la Universidad de Pristine llegó a la conclusión de que ninguna minoría nacional en el mundo ha logrado los derechos de que disfruta la nacionalidad albanesa en la Yugoslavia socialista. No obstante, la situación se había comenzado a deteriorar después de la muerte de Tito, ocurrida un año antes, en mayo de 1980. En 1989, la autonomía de Kosovo fue rescindida tras una serie de revisiones constitucionales y decisiones administrativas del gobierno serbio dirigido por Slobodan Milošević. Con ello se reinstituían los términos básicos de la Constitución Federal de 1963, devolviendo a Serbia el control directo. Estas medidas también afectaron a Vojvodina, hogar de la minoría húngara. Los albaneses de Kosovo se opusieron rotundamente a que se revirtieran los acuerdos logrados al fin de la Segunda Guerra Mundial y, al parecer, contaban con un apoyo bastante fuerte de los serbios. El disidente yugoslavo más notorio, Milovan Djilas, justamente admirado en Occidente por su valor al enfrentarse a la dictadura de Tito, expresó su acuerdo con la política de recomposición de relaciones entre Serbia y sus provincias, impuesta por Milošević y de conceder a la nación más grande de Yugoslavia, los serbios, el estatus del que disfrutan todas las minorías nacionales. Eliminar Kosovo de la mente y el alma serbia significa dejar de ser, afirmó. Entretanto, la agencia oficial de la prensa albanesa declaró, no hay Albania sin Kosovo y viceversa, por lo que debemos demoler la frontera que divide a los albaneses de los albaneses, un sentimiento compartido por los albaneses de Kosovo. La meta política, de la restauración posterior a 1989, comenta Vickers, era impedir la secesión de Kosovo y propiciar el retorno de serbios a la provincia, muchos de los cuales habían salido durante la época que describen como las tácticas genocidas de los separatistas albaneses. Tanto albaneses como serbios utilizaban la palabra Kosovo como metáfora del sufrimiento y las injusticias infligidas a sus naciones en el transcurso de su turbulenta historia, durante la cual uno u otro bando ha tenido el látigo. Se ha descrito el resultado de los programas serbios como Apartheid Kosovar, Vickers, una versión serbia del apartheid, en Kosovo, James Hopper. Mas los albaneses de Kosovo confundieron a la comunidad internacional, continúa Hopper, al evitar una guerra de liberación nacional, optar por un enfoque no violento promovido por el importante intelectual kosovar Ibrahim Rugova y construir una sociedad civil paralela. Su recompensa por este logro fueron audiencias corteses y el aliento retórico de los gobiernos de Occidente, pero nada más. En una ocasión, en una importante conferencia sobre la crisis de los Balcanes auspiciada por el gobierno británico y las Naciones Unidas que se llevó a cabo en Londres, se presentó el pleno de la nueva élite política kosovar, la cual fue relegada a un salón adjunto donde debió conformarse con observar las sesiones en un monitor de televisión, una humillación enorme. La estrategia no violenta perdió su credibilidad tras los acuerdos de Dayton sobre Bosnia en noviembre de 1995, escribe Hopper, manifestando la conclusión habitual de los especialistas. En Dayton, Estados Unidos efectivamente dividió Bosnia-Herzegovina entre Croacia y Serbia, después de haber equilibrado burdamente el terror proporcionando armas y entrenamiento a las fuerzas de Franjo Tuđman, el homólogo croata de Milošević, y haber apoyado la expulsión violenta de Krajine, de cientos de miles de serbios que aquel hizo, hecho reconocido como el caso más extremo de limpieza étnica en las horrendas guerras de secesión en Yugoslavia, y para el cual aún no se realiza un juicio. En caso de que alguna vez se haga, seguramente no recibirá mayor atención, dado el apoyo que propició esta política. Miles de serbios expulsados fueron enviados a Kosovo. Ya con las partes más o menos equilibradas y exhaustas, Estados Unidos irrumpió, desplazando a los europeos a quienes había asignado el trabajo sucio, para su gran enojo. Por respeto a Milošević, narra Hopper, Estados Unidos excluyó a los delegados albaneses de Kosovo de las negociaciones de Dayton y evitó discutir el problema de Kosovo. La recompensa por la no violencia fue el olvido internacional, sobre todo, el olvido de Estados Unidos. El resultado, concluye Hopper, fue el levantamiento del grupo guerrillero Ejército de Liberación de Kosovo, ELK-UCK, y el mayor apoyo popular a una lucha de independencia armada. En mayo de 1999, cuando el CSI había convertido virtualmente en las fuerzas de tierra de las operaciones militares de la OTAN, se designó como comandante militar a Ahim Seku, arquitecto de la operación de limpieza étnica de Krajine. El corresponsal británico Robert Fisk le preguntó al portavoz oficial de la OTAN, su compatriota Jamie Sea, cuál había sido la reacción de la OTAN. El señor Sea dijo no tener comentarios, informó Fisk, debido a que la OTAN no tiene contacto directo con el ELK. Con o sin contacto directo,
la OTAN apoyaba abiertamente los ataques transfronterizos del ELK, utilizando grupos guerrilleros para atraer a las fuerzas serbias a los espacios abiertos donde eran aniquiladas por los bombarderos estadounidenses. En un caso que provocó bastante satisfacción, se informó que entre 4 y 5 mil soldados yugoslavos, o incluso más, habían muerto, por un bombardero estadounidense B-52 que los atrapó formados en un campo, para repeler un ataque transfronterizo. Se le ordenó al B-52 dejar caer un gran número de bombas en racimo, armas supuestamente prohibidas por las convenciones internacionales que Estados Unidos se ha negado a firmar y que año tras año continúan cobrando un gran número de muertes de civiles. En septiembre de 1990, una sesión parlamentaria ilegal declaró a Kosovo un estado independiente, adoptando la constitución Kacanik que, en ese entonces, aún, buscaba la solución al estatus de Kosovo dentro del marco de Yugoslavia, Vickers. Un año más tarde, la situación había cambiado con la secesión de Eslovenia y Croacia y su inmediato reconocimiento en Occidente, en ese último caso, sin el menor interés por los derechos de la minoría serbia, receta segura para el desastre, como lo observaron numerosas fuentes. Al inicio de estos acontecimientos, en septiembre de 1991, el Parlamento kosovar aprobó una resolución para la independencia y soberanía de Kosovo. Unos días después, la decisión fue aprobada por casi 100% del 87% de votantes autorizados que participaron en el referéndum clandestino, ilegal, de acuerdo con las autoridades serbias, aunque no interrumpido. El 19 de octubre, el Parlamento declaró la independencia de Kosovo. Una semana antes, los partidos políticos de los albaneses de Kosovo habían firmado una declaración llamando a la unificación de todos los albaneses. Albania respondió con el reconocimiento oficial de la República de Kosovo, como Estado soberano e independiente a finales de octubre. En una elección presidencial y parlamentaria de mayo de 1992, Rugova, el único candidato, fue electo presidente con 99.5% de los votos, y su Liga Democrática de Kosovo, LDK, ganó 75% de los escaños en el Parlamento. El historiador y periodista Tim Jude describe la LDK de Rugova como una curiosa imagen refleja del PSS, Partido Socialista Serbio, de Milosevic, durante largo tiempo el poder dominante en la política serbia. La LDK tolera poca disidencia y quienes la confrontan son acremente criticados en sus publicaciones e incluso pueden ser víctimas de ostracismo entre la cerrada comunidad albanesa, y, pobre de cualquier familia albanesa, o negocio o empresario que no pague su deuda con los recaudadores de impuestos de Kosovo. Entretanto, para los albaneses en Kosovo, el gobierno serbio es una ocupación. Un gran número de albaneses y serbios habían abandonado la región debido a la represión y las dificultades económicas. Según el corresponsal del New York Times, Chris Hayes, quien recorrió la región, entre 1966 y 1989, aproximadamente 130.000 serbios abandonaron la provincia debido al continuo acoso y discriminación de la mayoría albano-kosovar. Los serbios afirman que Kosovo está sujeta a un régimen tan rígido porque la LDK es un partido separatista, informó Jude, un hecho que la propia LDK proclama, a voz en cuello, al declarar la independencia nacional, con el apoyo de la gran mayoría de albaneses. La política de Rugova fue esperar hasta que no quedaran más serbios en Kosovo o su número fuera tan insignificante que de alguna manera la provincia cayera en manos de sus verdaderos pobladores como una fruta madura. El problema no es tan solo una cuestión de derechos humanos, como consideran muchos occidentales que buscan simplificar las cosas en el problema de Kosovo. Al favorecer la victoria serbia en el conflicto, los líderes albano-kosovares, de ninguna manera apoyaron a los croatas y los musulmanes bosnios, a pesar de que, en el fondo, querrían ver a los serbios derrotados y humillados. La razón, argumenta Jude, es que no querían que la comunidad internacional enarbolara el principio de que las fronteras de la antigua República de Yugoslavia se convirtieran en nuevas e inviolables fronteras internacionales, dejando a Kosovo como una provincia, atrapada dentro de Serbia, más que como una república, en teoría con el derecho de secesión conforme al marco establecido por Tito. En las elecciones yugoslavas de 1992, los albano-kosovares se abstuvieron, la LDK calificó a los participantes de traidores. Vickers llega a la conclusión de que el millón de votos albaneses sin duda habrían arrojado a Milosevic del poder, pero como admitieron los líderes kosovares entonces, en realidad no querían que se fuera. A menos de que se siguiera tildando a Serbia de profundamente mala, y ellos, por virtud de ser antiserbios, como los chicos buenos, era poco probable que lograran sus metas. Hubiera sido un desastre que un traficante de la paz como el candidato de oposición Milan Panic restaurara los derechos humanos, ya que esto los habría dejado con una agenda escueta para modificar las fronteras. En 1992 y 1995, el presidente serbio de Yugoslavia, Dobrica Kosic, propuso en discretos contactos con los líderes albano-kosovares, la partición del territorio para separarlos de Serbia y de otros diversos enclaves serbios. No obstante, la propuesta fue rechazada por los líderes albaneses, de la República de Kosovo encabezada por Rugova. Como se observó, la República ya había declarado su independencia,
estableciendo un sistema paralelo de educación y salud que seguía funcionando bajo la represión serbia en tanto que Rugova viajaba al extranjero para cabildear por la independencia, uniéndose al gobierno en el exilio sin que le decomisaran su pasaporte ni lo arrestaran, tal vez, sugiere Jude, porque las autoridades serbias preferían mantener a sus militantes a raya. Y así lo hizo, hasta que los albano-kosovares reconocieron, después de la traición de Dayton, que Washington solo entiende por la fuerza. Para entonces, una organización guerrillera y terrorista llamada LLK comenzó a surgir en la provincia, rechazando las políticas de Rugova y haciendo un llamado para hacerles la guerra a los serbios, Jude. Al analizar los orígenes, el crecimiento y el posible futuro del LLK, Chris Hedges escribe que se fundó en 1991, y su membresía estaba integrada, en su mayoría, por algunos clanes en Kosovo y radicales en la diáspora albanesa. Llevaron a cabo el primer ataque armado en mayo de 1995, matando a 2 policías serbios e hiriendo a 5. Hedges describe que la organización era una bizarra división ideológica, con rastros de fascismo, por un lado, y bocanadas de comunismo, por el otro. La primera facción está dirigida por los herederos de aquellos que pelearon en las milicias fascistas de la Segunda Guerra Mundial y en la división de voluntarios Skanderbeg de la SS organizada por los nazis, o los descendientes de los rebeldes de derecha albaneses KKK, quienes se levantaron en contra de los serbios hace 80 años. La segunda facción del LLK, formada en su mayoría por líderes en el exilio de la Liga, son viejos estalinistas que alguna vez fueron financiados por el xenófobo Enver Hoxha, el dictador de Albania que murió en 1985. Hedges esperaba que el LLK gobernara Kosovo una vez que la OTAN lo restaurara en el poder por medio de la violencia. Sugiere, además, que los líderes podrían sentirse absolutamente desencantados con Occidente y, como si no fueran ya lo bastante implacables, buscar a los radicales islámicos dispuestos a apoyar otra batalla de musulmanes en contra de cristianos ortodoxos, al observar signos de que se habían establecido contactos. La única doctrina en la que las dos facciones del LLK están de acuerdo es en la necesidad de liberar Kosovo del gobierno serbio. Todo lo demás, amenazaban, se decidirá después, aunque no se dice cómo. Ya lo decía Jude, el látigo cambiaría de manos y pasaría a la comunidad enemiga, como sucedió en el pasado, la vez anterior bajo la ocupación nazi, cuando las milicias albanesas organizadas por los nazis, mataron de manera indiscriminada a serbios y montenegrinos en Kosovo, y expulsaron a decenas de miles, Vickers. Reportajes actuales en la prensa indican que las fracturas de facciones siguen siendo profundas, tanto dentro del LLK como entre el naciente liderazgo albano-kosovar y el anterior gobierno paralelo de Rugova. Desde luego, el carácter del conflicto y los participantes cambiaron radicalmente con las acciones militares de la OTAN. Al igual que otros observadores, Hedges informa que los albano-kosovares manifestaban un profundo sentimiento de traición, por la falta de apoyo de Occidente a su protesta pacífica y civilizada, la cual ignoraron. Y Dayton nos enseñó una dolorosa verdad, que quienes quieren la libertad deben luchar por ella, cita de un comandante del LLK. Como resultado, escribe Vickers, la creciente desesperanza y frustración, que ahora se observaba entre las mujeres y los ancianos, permitió que las políticas pasivas de la resistencia albanesa se sustituyeran por una estrategia más ofensiva, manifestada en bombardeos simultáneos sobre 5 campamentos que albergaban a refugiados serbios en diversos poblados de Kosovo a mediados de febrero de 1996. Eran refugiados expulsados de Croacia durante las operaciones de limpieza étnica autorizadas por Estados Unidos para que sirvieran como pretexto para la partición. El arquitecto local designado como comandante militar del LLK en mayo de 1999. Vickers informa que, para mediados del decenio de 1990, los guerrilleros se habían convertido en una importante fuerza militar que contaba con 40.000 soldados en 4 regimientos desplegados en las regiones fronterizas de Kosovo y con base en Albania. Estaban equipados con armas, apoyados por la pudiente diáspora kosovar y quizá por grupos de militantes islámicos en el Medio Oriente, y eran entrenados en Albania, Irán y Pakistán. A partir de 1995, aumentaron los ataques a los cuarteles de policía y otros blancos, oscilando entre matanzas esporádicas y ataques organizados. En abril de 1996, después de matar a varios policías y civiles serbios, el LLK anunció oficialmente que había emprendido un ataque armado en contra de los agresores serbios, y que estaba operando una lucha por la liberación de Kosovo que continuaría hasta obtener la total independencia. Los ataques en contra de policías serbios y otros, incluidos supuestos colaboradores albaneses, continuaron durante 1997. En diciembre, el LLK hizo su primera aparición en público en el funeral del maestro albanés muerto por fuerzas de seguridad serbias. Un portavoz de la República de Kosovo observó, el 7 de diciembre, que el movimiento no violento había sido un fracaso total. En un momento en que la comunidad internacional ha subestimado e ignorado el factor albanés, reduciendo el problema a un asunto de minorías que requieren soluciones en marcos ridículos con Serbia, cuando la única manera en que Serbia se comunica con Albania es por medio de la violencia y la muerte, no debería sorprendernos que una parte del pueblo decida terminar esta agonía y tomar el destino de Kosovo y de su gente en sus propias manos.
Para febrero de 1998, las operaciones de la guerrilla alcanzaron una escala aún mayor, en tanto que el ELK no solo combatía al ejército serbio y a la policía del Ministerio del Interior, sino también mataba civiles, carteros serbios y otros asociados con Belgrado. Estos acontecimientos provocaron una respuesta aún más dura de los militares y la policía serbios, quienes emprendieron la brutal represalia en contra de los civiles que consideraban aliados del ELK. Serbia interpretó la posición oficial del gobierno estadounidense como una luz verde para esta reacción, sugiere Hayes. En febrero de 1998, el enviado especial de Estados Unidos a los Balcanes, Robert Gelbard, anunció en Prisna que Estados Unidos consideraba al ELK como un grupo terrorista, sin lugar a dudas, y condenaba enérgicamente las actividades terroristas en Kosovo. En el transcurso de 2 semanas, las fuerzas serbias atacaron con la mayor brutalidad el pequeño poblado que servía como cuartel del clan Yashchari, que formó en gran medida el ELK al inicio de la rebelión, convirtiéndolo en una ruina humeante, con casi 100 personas muertas. Este acto encendió el levantamiento. Ni el ELK ni los serbios previeron el levantamiento, informa Yude, aunque la Liga reaccionó rápidamente, distribuyendo armas, formando milicias, decidida a luchar contra los serbios, ahora secundada por muchos otros albano-kosovares. En unos cuantos meses, el ELK había ocupado grandes extensiones de la provincia, en tanto que los serbios, sin saber a ciencia cierta qué hacer, no respondían a los ataques. Cuando lo hicieron, en el verano de 1998, el ELK se disolvió en las montañas mientras los serbios consumaban su venganza quemando poblados y expulsando a la gente. En el verano de 1998, el ELK tenía el control de 40% de Kosovo, escribían 2 reporteros del New York Times en un extenso artículo sobre los antecedentes, y el señor Milosevic respondió con una ofensiva mayúscula, tal como reaccionaría al bombardeo de la OTAN con la expulsión, esta vez en un plazo de semanas, de cientos de miles de personas. Apenas vale la pena detenernos a pensar cómo habría respondido Estados Unidos a los ataques de una guerrilla con base y suministros del extranjero que buscara, digamos, la independencia de Puerto Rico o la reunificación con México de las regiones del sudoeste conquistadas por el gigante estadounidense en expansión, que lograra controlar 40% del territorio. No es difícil comprender por qué los líderes serbios interpretaron la posición oficial de Washington como luz verde. Eran muy conscientes del apoyo que dio Washington a la limpieza étnica de los croatas en Kraine. Yude sugiere que Estados Unidos también dio luz verde al ataque serbio a Srebrenica, que culminó con la matanza de 7.000 personas, como parte de un plan más amplio de intercambio de población. Estados Unidos no hizo nada para impedir el ataque, si bien conocía los preparativos serbios al respecto, y entonces utilizó la masacre de Srebrenica para distraer la atención del éxodo de la población entera de Kraine que sucedía entonces. La limpieza étnica en Kraine tenía por objetivo simplificar las cosas, como comentaría el secretario de Estado Warren Christopher, un año más tarde. Seguramente, los líderes serbios también recordaban el modelo de Líbano, donde Estados Unidos efectivamente autorizó los bárbaros ataques sirios a los palestinos en 1976, así como los habituales ataques israelíes a palestinos y libaneses, antes y después de esta fecha, por lo general con un gran número de muertos y refugiados. Estas atrocidades en Líbano, que llegaron a su punto culminante bajo el gobierno del premio Nobel Simón Peres, no son sin embargo la analogía más adecuada. Desde mediados del decenio de 1980, hasta hoy, se han encontrado en los ataques durante la ocupación de un territorio ajeno por parte de las fuerzas militares israelíes en violación de las órdenes del Consejo de Seguridad de que se retiren. A menudo estos ataques ni siquiera fingen ser en represalia. Un ataque aéreo en diciembre de 1975, que mató a más de 50 personas, fue aparentemente en represalia contra el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que en ese momento estaba sesionando sobre la posibilidad de arreglar el conflicto entre Israel y Palestina declarando 2 estados independientes, apoyado por casi todo el mundo. No obstante, Estados Unidos vetó la moción, que, por ende, quedó vetada de la historia, al igual que tantos otros acontecimientos que parten de un proceso de paz. La invasión israelí de 1982, apoyada por Estados Unidos, que devastó buena parte del Líbano y dejó 20.000 civiles muertos, fue motivada por consideraciones similares, un asunto conocido para los académicos y medios israelíes, si bien Estados Unidos prefiere dar una versión diferente de la historia. Los ataques continuaron hasta el decenio de 1990, siempre con el apoyo estadounidense. Los ejemplos más extremos se han dado durante los gobiernos laboristas que, desde luego, son los preferidos de Estados Unidos. Tanto la ofensiva de Yitzhak Rabin, en 1993, que arrojó a más de 500.000 de personas de su hogar, como la nueva puesta en escena de Pérez, en 1996, con consecuencias similares, crearon una tremenda crisis humanitaria, informó la ONU. El ataque se detuvo solo después de que la masacre de 100 refugiados en el campamento de las Naciones Unidas de Cana provocó tan enérgica protesta internacional que el gobierno de Clinton tuvo que retirar su anterior justificación para semejante barbarie.
Cabe observar que estos acontecimientos de mediados del decenio de 1990 nos permiten adentrarnos en los valores operativos, cuando un conflicto étnico se convierte en una limpieza étnica. Clinton. Pero volvamos a Kosovo, donde la lucha se recrudeció durante 1998, y la escalada de atrocidades apenas correspondía a los recursos de la violencia. De acuerdo con artículos retrospectivos que aparecieron en el Washington Post, aproximadamente 10.000 tropas del interior lucharon contra los rebeldes y asolaron e incluso masacraron a civiles en bastiones rebeldes en zonas rurales. Hacia finales del año, el ejército ya se había involucrado, según funcionarios no identificados de la OTAN. En octubre, el emisario de Estados Unidos, Richard Holbrooke, llegó a un acuerdo con Milosevic, formal, que no se observó, y la inteligencia estadounidense informó que los rebeldes de Kosovo intentaban atraer a la OTAN a su lucha por la independencia al provocar a las fuerzas serbias a que cometieran aún mayores atrocidades. Se afirma que la masacre de Račak del 15 de enero de 1999, en la que murieron unos 45 civiles y que recibió una amplia cobertura, fue el acontecimiento decisivo que empujó a Washington y a sus aliados, horrorizados por tan atroz matanza, a iniciar los preparativos para la guerra. Račak transformó la política occidental hacia los Balcanes como pocas veces lo logran acontecimientos singulares, observaba el corresponsal del Washington Post, Barton Gellman, al reconstruir el camino hacia la crisis. Esta fue la atrocidad definitoria que disparó los acontecimientos, ya que convenció al gobierno y posteriormente a sus aliados de la OTAN, de que debían irse a la guerra, iniciando una campaña militar cuyo objetivo central era salvar la vida y el hogar de los albaneses de Kosovo, aunque lo que logró fue acelerar en gran medida su muerte y desahucio, tal como se predijo. Es bastante sencillo probar la veracidad de la afirmación de que la masacre de Račak tuvo el efecto descrito en la sensibilidad occidental. Analizaremos algunas de las pruebas más obvias. El alto al fuego declarado en octubre de 1998 hizo posible el despliegue de 2.000 observadores de la OSCE. La ruptura de las negociaciones entre Estados Unidos y Milosevic renovó la lucha y las atrocidades, que supuestamente se incrementaron con la amenaza del bombardeo de la OTAN y la retirada de los observadores. Los funcionarios de la Agencia para Refugiados de las Naciones Unidas y los servicios de asistencia católica advirtieron que la amenaza de bombardeo pondría en peligro la vida de decenas de miles de refugiados que posiblemente estaban escondidos en los bosques, y anunciaron consecuencias trágicas si la OTAN nos impide ir ahí. Los horrores aumentaron cuando el bombardeo del 24 de marzo dio motivo y oportunidad, como era predecible, aunque no completamente. Las consecuencias previstas van más allá del severo e inmediato daño a los albano-kosovares, entre los cuales se sembró la muerte y la destrucción en toda la RFY. Un ejemplo instructivo es Vojvodina, atacada con extrema severidad, particularmente su capital Novi Sad, donde devastaron puentes, infraestructura, fuentes de suministro de agua y electricidad. El hogar de la minoría húngara, Vojvodina, a cientos de kilómetros de Kosovo, era una región pacífica hasta el bombardeo de la OTAN, donde incluso unos días antes no había signos de conflicto ni desconcierto, según observadores de gran credibilidad que pasaron por ahí a su salida de Yugoslavia, por órdenes de las organizaciones internacionales. La provincia había sido símbolo de resistencia al gobierno de Slobodan Milosevic, anunció la prensa, un lugar donde los líderes de la oposición hablaban de una reforma al estilo occidental, donde las minorías étnicas vivían en armonía, y donde gran parte de la población apoyaba una mayor autonomía de Belgrado. No obstante, al convertirse instantáneamente en el blanco de la explosión en la campaña de bombardeos de la OTAN en contra de Yugoslavia, el sentimiento pro-occidental se desmoronó. La oposición democrática en Vojvodina, alguna vez un punto luminoso en la desastrosa escena política de Yugoslavia, se ha convertido en enemigo vociferante de la OTAN. Un miembro del comité ejecutivo de la alcaldía de Novi Sad, líder de un partido de oposición progresista, observó que la OTAN mostró que solo entiende la política de la violencia, y llegó a la conclusión de que Vojvodina, el centro agrícola del país y fuente de casi la mitad de su Producto Interno Bruto en 1998, había sido golpeada con tanta frecuencia con el propósito de destruir la economía serbia. Los dos primeros puentes que destruyeron, eran los preferidos por la gente de Novi Sad para caminar. No tenían uso militar, pues uno de ellos apenas si resistía el paso de autobuses, y el otro conectaba a Novi Sad con un pequeño poblado y ni siquiera era un enlace importante para el transporte. En unas cuantas semanas destruyeron las fuentes de suministro de agua y electricidad, al igual que buena parte del sistema de salud. Además se temía que hubieran acabado con la importación de medicamentos tanto para uso humano como veterinario. Obligada a concentrarse en problemas de supervivencia cotidiana, la gente no se movió para presionar al gobierno a que aceptara las condiciones de la OTAN, consecuencia predecible que no resulta problemática si la meta es devastar a la sociedad. Fuentes independientes, véase la nota 25, informaron que los núcleos de oposición en el centro de Serbia, Nis, Kragujevac, Čačak, Valjevo, no fueron dañados severamente por el bombardeo. El alcalde de Nis, Zoran Živković, líder adjunto del Partido Democrático, condenó enérgicamente a Milosevic y a sus desastrosas políticas. La agencia de noticias independiente Beta
yugoslava, pero no propiedad del Estado, como Tanjug, informó que, a principios de junio, las autoridades de Vojvodina estimaban que los daños ocasionados por el bombardeo de la OTAN sumaban alrededor de 4.800 millones de dólares, incluyendo la destrucción de 5.650 edificios de vivienda y 82 empresas dañadas o completamente destruidas. Las estadísticas fueron transmitidas por las autoridades serbias y por lo tanto deben tomarse con cierta cautela, pero no cabe la menor duda de cuál era el panorama general. Socavar la oposición democrática en la República Federal de Yugoslavia en general, no solo en Vojvodina, fue otra consecuencia del bombardeo de la OTAN, lo cual sin duda era previsible. Volveremos a estas y otras consecuencias, así como a las diferentes reacciones en los estados ilustrados y allende sus fronteras. Naturalmente, la propaganda estadounidense y la de sus aliados se esfuerzan por alejar la atención de las conclusiones que podrían derivarse de recurrir a la fuerza. Una manera de hacerlo es fingir nobleza y sentimientos humanitarios, con la esperanza, plenamente lograda, de que tendrán el eco de una retórica adecuada. Otra manera es afirmar que las atrocidades iban a suceder de cualquier manera, tal como se comprobó con la meticulosa planeación con la que se ejecutaron después del bombardeo, la Operación Herradura, supuestamente descubierta después que los resultados del bombardeo fueron evidentes. Veamos en detalle la evidencia proporcionada por fuentes oficiales. No obstante, aún sin información sobre esta Operación Herradura, podemos imaginar con toda certeza que Serbia tenía esos planes. La breve reseña histórica lo deja muy claro y explica el porqué. Incluso si viviera en absoluta paz y seguridad, Estados Unidos cuenta con un sinnúmero de planes de contingencia para acciones que van desde la destrucción nuclear. Atacar como primer blanco a los países del tercer mundo que no tienen armas nucleares sigue siendo la política oficial de Estados Unidos, véase el capítulo 6, hasta acciones de menor importancia. Es posible que Estados Unidos tenga planes de contingencia para invadir incluso a Canadá. En caso contrario, podría diseñarlos e instrumentarlos con gran rapidez, y no precisamente con mucha cortesía, si Canadá decidiera bombardear Washington. Y desde luego, Canadá no esperaría que le creyeran si afirmara que eso habría sucedido de cualquier manera. El que Milosevic tuviera planes de expulsar a la población albanesa de Serbia es bastante más probable dados sus conocidos antecedentes, la historia de las relaciones entre albaneses y serbios en Kosovo, y las amenazas estadounidenses. Y que la OTAN no tuviera la menor idea al respecto sería en verdad inconcebible. La culpabilidad de Clinton, Blair y sus asociados pasaría entonces de una ignorancia supina a la extrema criminalidad, si efectivamente sabían, como ahora afirman, que estaban por ocurrir enormes atrocidades y no hicieron nada para recibir la ola de refugiados que esperaban. Y su crimen es aún mayor si ni siquiera se lo informaron al comandante en jefe Clark, como él afirma. Un mes después de iniciado el bombardeo, el general Clark manifestó que, nunca me comentaron, los planes para la Operación Herradura y, aún más incriminatorio, que la operación de la OTAN, planeada por, la dirigencia política. No se diseñó como un medio para impedir la limpieza étnica de Serbia ni tenía el propósito de iniciar la guerra en contra de Serbia y las fuerzas de la MUP, Policía Especial, en Kosovo. De ninguna manera. Jamás hubo el menor intento de hacerlo, nunca fue la idea. En síntesis, el comandante en jefe consideraba que las operaciones de limpieza étnica de Serbia eran, totalmente previsibles, y, de ninguna manera, preocupaban a los dirigentes políticos que ordenaron el bombardeo que provocó las atrocidades. Sin duda es una exageración, pero le permite a cualquier persona cuerda sacar algunas conclusiones. El organismo que tiene la mayor responsabilidad de atender a los refugiados, el ACNUR de la ONU, véase la página 24, anunció en octubre de 1998 que para enero de 1999 tendría que despedir a la quinta parte de su personal debido a una crisis en el presupuesto, que ya se había reducido 15% en 1998. Esta es parte de la crisis presupuestaria general de la ONU, provocada ante todo por la negativa de Estados Unidos de pagar su deuda, una de las tantas violaciones a las obligaciones del tratado, particularmente durante la época del nuevo humanismo, temas a los que volveremos. El anuncio de los recortes drásticos de personal para atender a refugiados coincidió con la declaración de Clinton en relación con la gran preocupación que le provocaban los refugiados que tendrían que enfrentar el duro invierno en Kosovo, así como con el anuncio conjunto de Estados Unidos y Gran Bretaña de que creían tener suficiente autoridad para emprender ataques aéreos, sobre la base de las resoluciones del Consejo de Seguridad y un informe del secretario general, acciones militares que a todas luces exacerbarían la crisis de refugiados. La configuración de acontecimientos nos permite profundizar aún más en los principios y valores que inspiraron tan conmovedoras declaraciones.